reino de Dios, y por eso es que estamos entrando. Así que doy gracias a Dios por ello. Así que solo les cuento para que vean la dimensión a lo que Dios está metiendo a Misión Cristiana del Calvario, pero a los que los va a meter a ustedes. Y si no han podido derribar eso, que el que está ahí es que por eso no puedo, que por mi tiempo no puedo, y no hemos podido derribar eso con el evangelismo, ya cuando nos toque esas cosas, las cosas van a ser demasiado serias. Por eso el Señor nos está entrenando con poquito ahorita aquí en Guatemala, para que aprendamos a derribarlas, para que luego nos pasa a otro nivel de evangelización que realmente el Señor está obrando. Hay como 5 hermanos que el Señor los sacó de Cuba hace un tiempo y están recibiendo el adiestramiento y el discipulado y están siendo muy entendidos con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y ellos han dicho, nosotros vamos a ir a Cuba y vamos a llegar y a entrar con el Evangelio de Jesucristo. Y quiero escucharles y dice, vamos a respetar el sistema, pero no nos vamos a someter al sistema, porque el sistema o el régimen que nosotros tenemos es del reino de Dios. Imagínense qué decisión la que llevan. Así que gloria a Dios por eso. Hay en varios lugares comunistas, por ejemplo, porque el Señor nos está metiendo por ese lado de Rusia y todo eso, donde se hace iglesias que se llaman subterráneas. ¿Qué significa? No son públicas, sino tienen que hacerse reuniones a escondidas. Reuniones, pero se reúnen los hermanos. Donde tienen que ser reuniones por causa del sistema no lo permite, pero se está entrando y se está llegando. Y no importa esa clase de reuniones subterráneas. Así fue como la iglesia en China trabajó después de que en el año más o menos 35 entró el comunismo. Uno de los comunistas ahí dijo, el líder principal dijo, yo sacaré a los misioneros y al evangelio de este país. Pero la iglesia empezó a reunirse así en, ¿cómo se llama? En lugares que subterráneos, por eso le llamaban la iglesia subterránea. Y habían hermanos que tenían que venir uno y luego a la media hora entrar el otro y a la media hora entrar el otro para no darse color. Solo para reunirse llevaban 5 a 6 horas tener la reunión, y ahí imagínense, para irse tenía que ser lo mismo. Pero ahí estaban. Ahora hay más de no sé cuántos millones de evangélicos ahí llenos del Espíritu Santo proclamando el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Se respetó el sistema, pero no se sometieron al sistema. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más grande que sobre todas las cosas. Así que ese es el evangelio que tenemos. Así que esas excusas que nos ponen aquí en Guatemala son, ¿qué cosa? Insignificantes a todas las que hay que vencer. Y hay hermanos aquí que porque no tienen bus no pueden, o no tienen carro no pueden, pero allá qué tremendo es, pero la gente tiene hambre y sed del Señor. Y gloria a Dios, porque Misión Cristiana del Calvario está entrando a todos esos lugares, y el Señor ha dicho que es a todas las naciones, y a todas las naciones, es China, es Japón, es ¿qué más? Incluso los países que todavía no sabemos que existen, ahí vamos a entrar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se achicopale con esas cosas insignificantes, predique la palabra de Jesucristo, derribe esas barreras y vamos a conquistar Guatemala, pero también las diferentes naciones. Amén. Por eso es que el Espíritu Santo nos está hablando, y nos está hablando con esa seriedad de lo que es el reino de Dios, con esa firmeza de lo que es el reino de Dios, pero también con ese poder que es el reino de Dios, para que podamos ser preparados como realmente la iglesia que Jesucristo está teniendo y preparando para estos últimos tiempos. Amén. Así que esa es la preparación que Dios le está dando a la sede central, a toda Misión Cristiana del Calvario. Así que a dejarse preparar, pero aprender también la lección.
El entrenamiento de los soldados caiviles se queda corto a lo que el Señor está preparando a Misión Cristiana del Calvario. Así que no sé qué otro nivel podríamos llamarle, no caiviles del Señor, sino no sé qué otro nivel. Así que adelante, porque vamos a ir a derribar estructuras y sistemas en las naciones. Dios ha puesto a Misión Cristiana del Calvario no solo para predicar, sino para derribar sistemas. Porque el reino de Dios, al establecer, se derriban sistemas. Así que imagínense naciones adorando y glorificando a Jesucristo. No es una esperanza, sino Apocalipsis dice que naciones enteras estarán adorando y glorificando a Jesucristo y cantando un cántico nuevo para la gloria de su nombre. ¿Y ese trabajo a quién toca? Uy, qué flojo ese. No sé si los asusté o no, pero si los asusté, gloria a Dios. Y como dijo Pablo, quisiera asustarlos mucho más, para que podamos levantarnos en el poder de Jesucristo y gozarnos y disfrutar de la presencia y del poder de nuestro Señor. Gracias a Dios. Qué bueno es ver al apóstol Navas aquí y juntos adorar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a continuar con lo que estudiamos hace unos 15 días, me parece, donde estuvimos hablando sobre la transformación y el entender realmente lo que es la transformación. Y mirábamos cómo el Señor estableció un plan y un propósito que era establecer imagen, formar al hombre a su imagen y semejanza, levanta un Abraham para que se establezca el pacto, para que de esa manera se multiplicara las naciones en las naciones, y así que la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles. Es enviado Cristo para hacer realidad toda esa imagen, porque Él lo que vino a establecer fue imagen. Por eso dice que se le llamaba el unigénito Hijo de Dios, pero después de morir se le llamó, ¿qué cosa? El primogénito Hijo de Dios, donde ya ahora todos los hijos de Dios somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. En otras palabras, que suena un poquito raro, pero así es, somos hermanos, no en Cristo, sino somos hermanos de Cristo también, porque dice que por eso se llama primogénito entre muchos hermanos. Ahora, qué importante es ver la transformación, lo que dice Romanos 12:2, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso es muy importante el comprender la transformación. Y estuvimos estudiando, si ustedes recuerdan, la iglesia de Roma. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Una iglesia en la cual estuvimos viendo que conocieron a Dios. Dice la escritura aquí en Romanos capítulo 1 y versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, sí conocieron a Dios. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. O sea, sí tuvieron, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Sí la experimentaron, sí la vivieron, sí tuvieron ese disfrute del poder y de la gloria de Dios, y también tuvieron revelación, no solo revelación del diseño y del propósito, sino en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela. Le reveló no solo, ¿qué cosa? El diseño y el propósito de Dios, sino ellos también tuvieron revelación de la ira de Dios. Alguien dirá, no, ese ya no es Dios. Bien, es que Dios es justo, y como es justo, ¿qué pasa? No puede aceptar algo que es contrario a su propósito y a su plan.
No es porque Él sea misericordioso, me va a perdonar, sino es porque Él es justo. Y dice que les reveló su ira. ¿En qué sentido? Para que ellos conocieran lo que iba ellos a recibir como retribución, como dice más adelante. Pero leamos aquí, y dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí la tuvieron, pero ¿qué hicieron? La detuvieron. ¿Qué significa detener? Paralizar. ¿Qué más? Que no deja que corra la verdad ni que cumpla su propósito. ¿Qué otra cosa? Estorba, obstruye la verdad. Sí tenían la verdad, pero ¿qué hicieron? La ocultaron, la paralizaron, la estorbaron, la obstruyeron para que nadie más pudiera vivir en la verdad. Imagínense qué determinación de esta iglesia. Habiendo conocido a Dios, teniendo la verdad, se perdieron, pero ¿por qué? Porque lo que dice en Romanos 12:2 era porque estaban gobernados por el. No os conforméis a este siglo. Por esa razón era que ellos no podían vivir de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Pero veamos más profundo esta situación. Entendámoslo un poco más para que así pues, nosotros realmente despertemos a esa realidad de Dios y que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. Veamos aquí en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? De Dios es ¿qué? ¿Por qué razón? Pues Dios, ¿qué dice? Romanos 1:19. Pues Dios, ¿qué? Dios mismo se manifestó a ellos. Dios mismo se expresó a ellos. Les dio revelación no solo de su plan, de su propósito, sino de Él mismo. Él mismo como persona, su carácter, su poder, su grandeza, todo revelado. Uno diría, no hombre, estos deberían de ser ¿qué? Los superhombres o la super iglesia que hubiera alcanzado las naciones para Cristo. Sin embargo, ¿por qué se perdieron y estorbaron la verdad? Veamos entonces el 20 y vamos a ver una parte de estas. Porque las cosas que dice, ¿qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad, ¿qué dice? ¿Se hacen qué cosa? O sea, dejaron de ser visibles. Se hacen claramente visibles, ¿qué dice? Siendo entendidas por medio de las cosas que hechas, de modo que no tienen excusas. Ahora, una de las razones, de las tantas razones, pero al explicar una, ¿por qué esta iglesia, que toda esta bendición, la revelación, el diseño, el propósito, el plan, Dios mismo se manifestó a ellos, vieron la gloria de Dios, solo que la cambiaron? ¿Por qué razón ellos lo dejaron? Aquí dice que porque las cosas invisibles, ¿qué dice? Su eterno poder y su deidad se hacen ¿qué? Claramente visibles. ¿Por qué esta iglesia no pudo ver a Dios tan real como se les presentó? No fue falta de revelación, sino fue falta de ¿qué? De parte de ellos, ¿qué fue? Que ellos estaban viviendo bajo un pasado. ¿Por qué razón? Porque estaban viendo a Dios como el Dios invisible, cuando ya se había hecho visible. Se los explico de esta manera para que veamos que muchos de nosotros hemos cometido el mismo error de ellos. Viene un hermano a administración y nos dice que tengo pruebas y mire que luchas y la enfermedad y la economía y que con la esposa nos pegamos y que mire con mi hermano fuimos a gritar.
todo lleno de problemas. ¿Y qué le decimos? Siga adelante, sosténgase como viendo al invisible, así como Moisés. Y dice, le decimos hasta el versículo, porque Moisés dice que se sostuvo ¿qué? Pero Moisés es ¿de qué? Del pasado. ¿Y cuántas veces vivimos nosotros esa clase de vida cristiana? Vemos a un Dios, pero a un Dios ¿qué? Invisible. Hablamos de un Dios ¿qué? Invisible, que nos va a cambiar y nos va a transformar, pero invisible. Nosotros, ¿por qué? Cuando dice que claramente ya fue ¿qué? Ya fue visible, ya fue manifestado. Si se manifestó a ellos, ¿por qué fue? No dice que solo les dijo, se manifestó. ¿Qué significa? Se hizo visible a ellos. Se dio a conocer. Entonces ya no era invisible. El problema del evangelio es que todavía estamos bajo esa actitud del pasado, bajo esa actitud de Moisés de ver a Dios, pero a un Dios que invisible. Y veamos algunas cosas que quiero que por favor me ayuden con los versículos. Hebreos capítulo 8 y versículo 5. ¿Qué dice Hebreos 8:5? A ver, fuerte, y solo vamos a repetir hasta esa parte. Los cuales sirven a lo que es, ¿qué cosa? Figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué dice que es? Figura y sombra. ¿Pero qué cosas? Está hablando de las cosas ¿de qué? De las cosas celestiales, pero ¿de qué? En otras palabras, no es realidad, sino solo se les representó algo con figura y con ¿qué? Con sombras. ¿Qué es una figura y qué es una sombra? No es lo real. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Ahí nos lo dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes de venideros, pero aquí nos dice lo que realmente estamos viendo. No la imagen misma, sino que sombra. ¿Y qué es la sombra? No es la imagen. No sé si está claro ahí. No es la claridad de las cosas, no es la realidad de las cosas, solo es sombra. No es tangible. Se puede desvanecer. ¿Por qué? Usted va ahí y ve la sombra de quién, de Amílcar, ¿y qué pasó? Y trata de tocarlo, trata de qué, de golpearlo, y él ni grita ni nada. Y dice, ¿qué pasó? Se murió. No, que su sombra. ¿Por qué? Porque esa sombra ¿qué es? No es la realidad de Amílcar. ¿Y qué nos está diciendo ahí en Hebreos 10:1? Es la sombra, pero no es la imagen. Entonces, cuando se lee o se estudia a Cristo y su diseño y su propósito bajo símbolos, bajo sombra, bajo figuras, ¿qué pasa? No estoy viendo ¿qué cosa? La realidad. Y aquí dice claramente que no estoy viendo la realidad. Ahora, lo glorioso es, y voy a pedir a un hermano si puede venir por acá, por favor. Lo glorioso es esto. Aquí está Cristo. Vente para acá al centro. Pero aquí está Moisés. Y Dios le dio a Moisés la ley. ¿Y qué dice en Gálatas capítulo 3? Leamos del 23 al 25, porque ahí nos enseña buenas verdades. ¿Qué dice? Antes que viniese la fe,
estábamos confinados. Fíjese bien de qué está hablando. Bajo la ley. Estar preso, estar paralizado, estar detenido. Entonces, ¿qué hace la ley? Detenía la verdad. ¿Qué hicieron los romanos? ¿Se recuerdan? Detuvieron ¿qué? La verdad. ¿Por qué? Por asuntos de la ley. Ahora sigamos. Encerrados ¿para qué? Para aquella fe que iba a ser ¿qué cosa? ¿Qué significa la palabra revelada? Que iba a ser mostrada, que iba a ser manifestada, que iba a ser ¿qué? La realidad. No una fe de esperanza, sino una fe que vista, experimentada, la realidad de todas las cosas. Ahora sigamos leyendo ahí. De manera que la ley que ha sido nuestro ayo, pero ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ya no por la ley, sino ¿por qué? Por la fe. Pero sigamos un poquito más ahí. Pero venid, ya no estamos bajo ayo. ¿Y quién fue el que vino? Vino Cristo. Entonces, ¿quién es la fe revelada? Es Cristo. Porque Él se manifestó, Él fue real, Él no fue una sombra aquí en la tierra, Él fue la realidad, por eso se hizo hombre. Él fue real, Él es verdadero, incluso dice que es la verdad. Amén. Ahora bien, entonces, ¿qué hizo Dios con Moisés? Dios le habló a Moisés del tabernáculo, del cordero, del culto, de los sacerdocios, del sacerdocio y todo, pero dice que se lo dio en figura, se lo dio como símbolo, se lo dio como sombra, pero ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Pero ahora venido Cristo, ¿qué dice? Ya no estamos ¿qué? Bajo la ley, ya no estamos bajo la sombra, ¿bajo qué? Bajo el símbolo, ya no estamos bajo qué, bajo la figura. A partir de aquí ya todo ¿qué es? Es realidad. ¿Por qué? Porque Cristo es la realidad, Cristo es la fe revelada. Amén. Ya no necesitamos ¿qué? La tutoría de la ley. ¿Por qué razón ya no la necesitamos? Porque ya vino Cristo. Ahora esto fue de Dios, fue establecido por Dios, pero fue ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Pero venido Cristo, dice, alabado sea su nombre, ya no estamos bajo la ley, bajo la figura, bajo el símbolo, sino ahora estamos bajo la realidad que es Cristo Jesús. Amén, amén. Esto se lo estoy reduciendo así, de aquí para acá, sí, para hacerlo lo más fácil y entendible. Ahora bien, entonces venido Cristo, ¿qué dice que es? Es la verdad, y a partir de ahí ¿qué es? Por eso dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿a qué cosa? Hacia toda la verdad, pero no a la figura, no al símbolo, sino ¿a qué? A partir de Cristo. Por eso era que esta acción del Espíritu Santo de guiarnos a la verdad no podía suceder antes, sino por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces se les va a guiar a toda la verdad. Pero ¿a partir de dónde? De Cristo. Muy bien. Ahora, ¿cuál era el problema de la iglesia de Roma entonces? Que estaban viendo siempre las figuras, los símbolos, las sombras, y entonces dejaban de ver a Cristo y siempre estaban con que el nuevo nacimiento, toda su experiencia en Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, las acciones de Cristo, todo era ¿qué? Símbolo. Hoy en día un 90% de la iglesia evangélica, estoy hablando de todas las demás menos de Misión Cristiana del Calvario, todas las demás iglesias creen que el bautismo, por ejemplo, es un símbolo. Creen que todas las acciones de Dios es un símbolo. Creen que todo lo que Dios hace es pura figura.
Pero eso, ¿a qué los está llevando? A la ley. Y hay pastores que enseñan de figura y figura y figura y figura, puros sacerdotes de Moisés. Cuando yo estoy viviendo en este lado, me convierto en un sacerdote de Moisés. Cuando ahora Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, pero no viviendo la ley, sino viviendo la verdad en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, cuando yo vivo bajo figuras, bajo símbolo, entonces estoy viviendo ¿dónde? Cuando el Señor dice, deja tu pasado, no está viendo solo mi pasado, lo que yo sufrí, lo que yo padecí, sino está viendo ¿qué cosa? Todo lo que se refiere a la ley, a las costumbres, al símbolo, a la figura. Ahora, el problema es que la iglesia ha creído que el nuevo nacimiento es símbolo, es figura. Por eso es que yo estoy cambiando poco a poco. ¿Dónde dice que estoy cambiando poco a poco? ¿Por qué cree que está cambiando poco a poco? Porque todavía lo está viendo como figura, como símbolo. Es que yo no puedo cambiar, mire, si soy de carne, soy de qué, pero Cristo también era de carne, el verbo se hizo carne. Pero ¿por qué entonces no podemos experimentar la realidad de la vida nueva en Cristo? Porque todavía lo estamos viendo como figura, pero no como realidad. Y eso le pasó a la iglesia de Roma. Por eso tuvieron otra forma y era la forma del mundo. ¿Por qué? Porque se basaban en la ley. ¿Y qué es lo que dice sobre esa forma de la ley? Veamos aquí en Gálatas, capítulo 3, o 5, perdón. Gálatas 5. Y versículo 4. Gálatas 5:4. ¿Qué es lo que hace la ley en nosotros? ¿Qué es lo que hace cuando usted vive bajo símbolo, bajo figura? O cuando escucha mensajes de figura, de símbolos. Por eso es que hay que tener cuidado que escucho. ¿Qué dice aquí? De Cristo os desligasteis. ¿Qué significa desligasteis? Que estaban en Cristo, pero ¿qué? Se habían ¿qué? Separado. ¿Qué es desligar? No estar unido. Se recuerda cuando hay un niño, nace un niño, ¿qué hacen? Le cortan ¿qué cosa? El cordón umbilical. ¿Qué está haciendo ahí? Desligándolo de la madre. ¿Qué significa eso? Que se cortó toda unión, toda vida de la madre. ¿Qué más? No hay coyuntura. ¿Qué otra cosa? Así rapidito, por favor. Ya no depende de ella. Entonces, ¿qué está diciendo que pasó con los hermanos de Galacia? Pero ¿qué fue lo que les desligó de Cristo? Ya no dependían de Cristo. Ya no hacían lo que Cristo decía, sino ahora lo que ellos querían por causa de la ley. Aquí mismo lo dice. ¿Qué dice ahí? De Cristo os desligasteis. ¿Qué dice? Los que por la ley os justificáis. ¿Por qué entonces se les desligaron de Cristo? ¿Qué hace la ley en mi vida? ¿Qué hace el símbolo? ¿Qué hace la figura? Me desliga de Cristo, me independiza de Cristo, me aísla de la vida de Cristo. Ya no me nutro de Cristo, sino solo de pura ¿qué? Figura, sombra. ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Pura qué? Pura fantasía, pura religiosidad. Eso fue lo mismo que les pasó a los hermanos de la iglesia de Galacia. Por estar viendo la figura, el símbolo, la ley, ¿qué pasó? Se desligaron de Cristo y ya no fueron nutridos de Cristo. Y aunque la mamá a un niño le quiera dar alimento a través de ella, ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya sé. Y entonces oyendo mensajes y aunque esté oyendo la palabra, no se está nutriendo de Cristo, sino siempre tiene en su mente y corazón, ¿qué cosa?
la figura y el símbolo. Se le habla de Cristo y cómo ve a un Cristo ¿qué? Como figura. Se le habla del nuevo nacimiento y cómo ve el nuevo nacimiento como ¿qué? Como figura. Se le habla del amor de Cristo, pero ¿cómo habla del amor de Cristo? Oye el mensaje, pero puros cuentos. ¿Y cómo me está yendo a mí? Me está lloviendo sobre mojado. Por eso o sea, siempre la figura nos va a desligar de Cristo, de la realidad. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Roma. Rompieron con Cristo. Fíjese que rompieron con Cristo al punto que ¿qué? Yo cuando leí todo esto, entendí desde esta perspectiva, me asusté de esta iglesia. Fíjese que se los voy a leer. Dice que hicieron, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? Yo quiero que vayamos viendo un común denominador de actitud aquí. Dice el versículo, sino que se envanecieron, esa es la actitud de ellos. Versículo 22, profesándose ser sabios, se hicieron, ¿qué es eso? Actitud de ellos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿qué es eso? Actitud de ellos. Por lo cual también Dios los entregó. Versículo 25, ya que cambiaron la gloria de Dios. ¿Quién lo hizo? Ellos, fue su actitud. Y versículo 27 o 20. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, ¿de qué está hablando? De la actitud de ellos. Fíjese que no aprobaron. ¿Qué significa? Sí, pero ¿qué significa? Que tuvieron que hacer un estilo de asamblea para llegar a un acuerdo y no aprobarlo. Democracia. Y tuvieron que llegar a un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo? No vamos a aceptar las cosas de Dios en nuestra vida, sino solo lo de la ley. Eso lo hizo una iglesia, la iglesia de Roma. Hicieron una asamblea y dice que aprobaron. Porque para aprobar, ¿qué hay que hacer? Consultar, ¿qué más? Entrar en consenso, y eso solo se puede ¿dónde? En una asamblea. Qué bárbaro. Se determinaron qué cosa, no recibir nada de Dios. Pero más peligroso todavía, versículo 32. Pues habiendo entendido, ¿qué cosa? O sea, si eran entendidos, no era gente que ignorante. Eran entendidos, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Sé que no se da esta situación, pero como he estado en muchas congregaciones y con conflictos que anteriormente se tenían, que parecía acá Iglesia Vietnam, habían grupos que se reunían contra el pastor. Pero luego voy a suponer que venía el hermano Alfredo y se unía al grupo aquí. ¿Y qué decían los otros? Qué bueno vos, te felicitamos. Se alegraban por el que se oponía, por el que resistía. Pero mire esto, dice que ellos entendían el juicio de Dios, pero aún así que decidieron hacerlo. Como aquellas personas que dicen, preferimos morirnos antes que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo le llamaría usted a esta gente? Necia, ¿qué más? Terca. Preferimos morirnos antes de hacer la voluntad de Dios. Que nos pase el tren encima, que nos caiga, ¿qué cosa? Un rayo, pero no hacemos la voluntad de Dios. Habiendo conocido a Dios. Fíjese la gravedad del asunto. ¿Y dónde estuvo todo? ¿En dónde estuvo todo el problema? Sí, pero ese era el resultado de algo que les dije que viéramos el común denominador.
En la actitud de ellos. Se determinaron ellos a buscar a Dios. Su actitud era, ¿qué cosa? Me vale lo de Dios. ¿Qué otra expresión podríamos decir? No me interesa. Menospreciaron las cosas de Dios y prefirieron los símbolos, las figuras, las sombras. Quiere decir que ellos también esperaban que Cristo viniera cuando Cristo ya había venido, pero todo ¿para qué? Para anular la realidad del nuevo nacimiento. Y cuando tú o yo no vivimos en la realidad del nuevo nacimiento y todavía vivimos dándole lugar a la naturaleza vieja, estamos viviendo bajo símbolos, figuras y sombras. Si no puedes decir amén, empuje por lo menos. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Viviendo el pasado. La ley que me desliga de Cristo. Por eso es que cuando a veces se presenta el diseño, se habla a veces en los discipulados o en los adiestramientos. Sí, mire, pero ¿no cree que esto podría funcionar mejor? ¿Qué estamos diciendo con eso? Que lo nuestro va a funcionar mejor que ¿qué? ¿Y eso qué es? Estar conformado al mundo. Ese es el sistema del mundo. Es cambiar la gloria de Dios. Ese soy yo. Entonces no he nacido de nuevo. O si he nacido de nuevo, es porque todavía no he entendido y vivido lo que es ser nacido de nuevo. Ahora, esta iglesia había nacido de nuevo. Usted dirá, no, imagínese al leer esto, usted me va a decir que no. Por ejemplo, el versículo 29 dice, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. No, hombre, estos no eran nacidos de nuevo, piensa uno. No, eran nacidos de nuevo. Pero lo que pasa es que el nuevo nacimiento lo estaban viendo como ¿qué? Como figura, símbolo, y por lo tanto ellos se miraban como no nacidos de nuevo. Ahora yo quiero que veamos esto. Una persona que se entrega bien al Señor, porque ellos se entregaron bien al Señor y por eso conocieron a Dios. O sea, sí tuvieron su tiempo de ¿qué? De estar bien y de experimentar a Dios. Si experimentaron a Dios es ¿por qué? Porque se metieron bien, se sometieron bien. Las acciones de ellos, y eso la voy a explicar en un rato, no anuló la realidad de la obra de Cristo de un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo no les habla que necesitan nacer de nuevo, sino les habla que necesitan ser transformados en su entendimiento. Se los explico de esta manera. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1. Ahora aquí por un momento nos va a representar la iglesia de Corinto. ¿Qué les dice así? ¿Qué les dice ahí en 1 Corintios 3, 1? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros ¿qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Volvamos a leer otra vez, por favor. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué reconoció Pablo en ellos, en la iglesia de Corinto? Que a pesar de pelearse con los hermanos, que a pesar de qué, porque más adelante dice que eran carnales, ¿por qué? Había discusión entre ellos, había pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Qué más? Bueno, dejémoslo ahí. Creo que con eso es más que suficiente. Ahora, ¿qué les dijo? No les dijo, yo los voy a llevar otra vez al nuevo nacimiento.
sino que les dijo, son niños, por lo tanto son carnales. Ahora vayamos, si viene una hermana con su niño, ¿qué significa eso? Además de preguntarle cómo se llama y cuánto tiempo tiene, que nos dice qué cosa. Quiero hacerlos pensar un segundo. ¿Por qué es un niño? ¿Por qué es un niño? ¿Por qué es un niño? Vamos hacia atrás, no hacia adelante. Porque acaba de nacer. Fácil, ¿verdad? Si es un niño, ¿es qué? Mientras esté adentro, ¿qué es? Es un feto. Pero si ya es un niño, ¿qué pasó? Ahora, ¿por qué les dice niños? Porque Pablo reconoce que a pesar de su mala conducta, y ahorita lo explico, ellos sí habían nacido de nuevo. Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí para allá? Pasa lo mismo que le pasó a la iglesia de Roma. Ellos decidieron no reconocer a Dios. Ya no fue por naturaleza, sino ya fue por qué. Por decisión. ¿Qué dice Hebreos 10:26? Por eso es linda la palabra. Porque si pecaremos, ¿qué dice? Más fuerte, ya no dice por naturaleza, sino ahora ¿por qué? Por la voluntad, por mi decisión, porque yo escogí. Por eso es que resalté los romanos. Ellos decidieron, ellos cambiaron, ellos que ignoraron, ellos. Fue decisión personal de ellos, no por su naturaleza, sino por qué. Por falta de ver una realidad y una verdadera obra de Cristo, que Cristo era realidad, y ver figuras y símbolos, ellos decidieron seguir viviendo bajo eso. Ahora dice, según ahí Hebreos 10:26, ¿qué dice? Si alguno pecare, ¿qué? Quiere decir que ya es esta clase de pecado, ¿qué es? Es por decisión. Se los explico de esta manera. Dios hizo a Adán y Eva perfectos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué pecaron? Porque les había dejado algo, voluntad, para que ellos decidieran. ¿No fue qué? Entonces, ¿por qué pecaron? Lo mismo que hicieron los de Roma, porque ellos decidieron, especialmente al principio Eva, decidió escuchar a la serpiente. Y por eso es que más adelante dice el Señor cuando los estaba buscando, Adán, Adán, ¿dónde está? Y se aparece Adán con, ¿cómo se llama? Y Eva con, ¿cómo se llama? Con algunos, ¿qué? De higos, ¿cómo se llama? Delantales de higos, de hojas de higos. Pero le dice a Eva, y Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Quiere decir que Eva y Adán cambiaron de discipulador, ¿va? Sí, porque le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Han visto ese versículo? Veámoslo, porque algunos me están viendo con ojos cuadrados, aunque hubiera querido avanzar más, pero vamos. Capítulo 2 o 3, 3:11. Y Dios le dijo, ¿qué cosa? ¿Y quién enseña? ¿Un discipulador?
cambió de ¿qué? De discipulador, cambió de quien le estaba enseñando. Pero esa ya fue decisión de quiénes, de ellos. Ellos voluntariamente pecaron, ellos decidieron pecar, ellos decidieron escuchar a otro. Entonces, ¿por qué pecaron si eran santos? Por decisión propia. Dios a ti no te ha quitado la voluntad, si no fueras un robot. Pero gloria a Dios, Él nos ha dado algo glorioso que se llama voluntad. ¿Pero para qué? Para que ahora la sometamos al Señor y la rindamos a Él. Por eso fue que Cristo, ¿qué hizo? Sometió su voluntad, y el hacer tu voluntad me ha agradado. Cristo no fue un robot aquí en la tierra, Cristo fue una persona, pero que tenía su voluntad. Él podía decidir también o pecar o hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino se haga, ¿qué dice? O sea, él sí tenía, ¿qué cosa? Él tenía voluntad. Aquí no vino él como un robot que le decía el Padre hasta cosa y que él iba como qué, como robot o como qué, como un títere haciendo la voluntad del Padre. Era porque él se había sometido al Padre. Su naturaleza humana tenía voluntad, pero él dio qué cosa. Ahora, ¿por qué fue que obedeció al Padre? Porque él entendió qué cosa, que al venir aquí él tenía que estar sometido al Padre. Ahora entonces, nosotros como hijos de Dios o como iglesia, lo que el Señor quiere es que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de Roma. Solo por estar viendo símbolos, figuras, o por estar pensando en un medio cambio espiritual, que eso no existe, no es de Dios, eso es pura figura, pura fantasía. No, pastor, espérese, ya voy cambiando poco a poco. No, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Eso es cierto, eso es verdad. Eso no es fantasía, eso no es que, no es ilusión, eso es realidad. Sin embargo, muchos de nosotros creemos que eso es que lo vemos, sí, es realidad, pero ya en nuestra práctica, ¿cómo lo vemos? Como una posibilidad. ¿Y qué es eso? Figura, símbolo, sombra. Lo desechamos. Entonces, ¿qué pasa? No lo vemos como una realidad, sino lo vemos ¿qué? Como una opción. Si quiero oro, si no quiero no oro. Como una, ahí entonces, ¿qué pasa? Está mi decisión propia funcionando. Entonces soy conformado al mundo, aunque soy iglesia. Como los de Roma, eran iglesia, pero ¿qué forma tenían? Pero ¿por qué tenían esa forma? No tanto porque cayeron en idolatría, en homosexualismo, en lesbianismo y en todos esos pecados que dice que inmundicia, lascivia y todo lo demás. No, esos fueron resultados ¿de qué? De su decisión personal. Entonces, ¿qué es ser mundo? ¿Qué es ser conformado al mundo? Es cuando yo hago mis propias decisiones y vivo conforme a mis propias decisiones, vivo la vida cristiana conforme a mis propias decisiones. Ahora, por eso que dijo Pablo cuando vino a Cristo, ya no vivo yo. Algunos solo lo hemos puesto como corito y nos gusta cantarlo, ya no vivo yo. Vaya que me salió. Y cantamos ya no vivo yo, pero en la realidad ¿qué pasa? Cuando usted hace lo que quiere es que está vivito y coleando, pues. Pero entonces cantamos eso, pero en la realidad ¿qué? Vivimos de decisiones nuestras.
No, yo me voy a casar con la chica que yo quiero y aunque el pastor me diga que no, aunque los hermanos y aunque los profetas de su tija me digan que no, yo me voy a casar con ella. O a la inversa, la chica, no, 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 es él y es él y es él y es él y aunque me digan y aunque mis papás me digan es él. O la esposa y el esposo, vamos a vivir como querramos. Lo mismo puede ser cualquier otra. El trabajo, no, no, aquí se va a hacer como yo quiero. El humanismo, ¿qué es lo que te dice? Haz lo que tú quieras y no permitas que nadie que te limite. Y eso es mundo. Y por ser mundo, ¿qué es? Hace a la iglesia conformada, ¿qué? Al mundo. Y eso le pasó a la iglesia de Roma. No comprendía el nuevo nacimiento. Ahora veamos lo que es nuevo nacimiento. Y después hago el llamado a arrepentimiento. Filipenses capítulo 3. Disculpa que te tenga aquí, pero qué bueno que viniste vos. Ya el Señor lo tenía escogido desde antes de la fundación del mundo para estar aquí parado. O perdón, es 2. Vamos al 2 primero. Y versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, ¿qué pasó? No estimó, ¿qué cosa? Fíjese que le dijo la serpiente a Eva, seréis como dioses. ¿A qué la llevó la serpiente? A ser como Dios. Pero ahora viene Cristo y ¿qué hace? No estimó el ser igual a Dios, lo contrario que la serpiente le dijo. No estimó ser igual a Dios, a pesar de ser Dios, pues. No estimó ser igual a Dios, ¿qué más? Como cosa que aferrarse y qué. Sino que qué. Se despojó a sí mismo. En una de las versiones que estuvimos viendo en estos días, es una versión francesa, dice se vació a sí mismo. Quitó, que se despojó de qué cosa? De sus atributos divinos, de su divinidad, para actuar aquí en la tierra como un hombre hecho y derecho, para que no hubiera ninguna ¿qué? Implicación de la manifestación como Dios, si no, no podría ser modelo para nosotros, sino para que nosotros pudiésemos ver que como un hombre pleno y aprobado por Dios, sí podía cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Ahora bien, ¿qué hizo Cristo? Se anonadó, dice otra versión. ¿Qué más? Se despojó, dice otra versión. Se vació de Dios. Pero no solo se vació de Dios, sino eso también le permitió, ¿qué cosa? El vaciarse o el no permitir y cubrirse de aceptar culturas, tradiciones judaicas o fariseos o la cultura del mundo aquí en la tierra. Porque él bien pudo ser un gran filósofo, si la filosofía estaba en apogeo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque estaba ¿qué? Él se había determinado a ¿qué? Hacer su voluntad, y por eso se vació no solo de su divinidad, sino de todo aquello que pudo lograr aquí en la tierra. Cultura, ¿qué más? ¿Qué fue lo que leyó cuando abrió el libro según allá en la sinagoga? ¿Por qué no leyó sobre los ritos y la cultura de Moisés? Sino leyó Isaías, que tenía que ver con él. ¿Por qué? Sí pudo haber leído de la cultura de los ritos. Dígame cuándo Cristo hizo la Pascua. Estoy hablando de qué hizo. ¿Cuándo hizo algún rito judaico? Pero si él lo pudo hacer, si estaba viviendo en medio de ese ambiente, pero ¿por qué no permitió mezclarse con eso? Porque él estaba ¿qué?
vaciado de sí mismo, y dijo y se determinó, ¿qué cosa? No los atributos divinos, pero tampoco ni la cultura ni el mundo. Y por eso él dijo, porque el príncipe de este, ¿qué? No tiene nada que ver en mí. ¿Qué es eso? Que él se determinó que el mundo y la presión y la fuerza o la influencia del príncipe de este mundo no iba a ¿qué? A dominarlo y a controlarlo aquí en la tierra, sino solo iba a ser guiado por el Espíritu Santo, por su Padre. Entonces, ¿qué es nuevo nacimiento? Volvamos ahora. Cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿qué está diciendo? Sí, que ya que su voluntad la está sometiendo ahora ¿qué? Para que Cristo viva en él. Se vacía de sí mismo para que Cristo sea nuestro ser. Fíjese que Cristo, solo se los menciono y queda como tarea para que ustedes lo estudien en la casa debido al tiempo. Él dijo, la gloria que el Padre me dio, ni siquiera dijo que era su gloria. La potestad que el Padre me dio, ni siquiera dijo que era su autoridad. Toda potestad me es dada, cuando él era Dios y tenía todo, pero como hombre, ¿qué hizo? Se sometió para recibir la autoridad. Y cuando leen Juan 17, dice, de los que me diste, ni uno de ellos se perdió. Ni siquiera los discípulos los consideró de él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sometimiento. ¿Y por qué se sometió? Porque estaba vacío de él. ¿No tenía qué? Estructuras. Él quitó las estructuras para permitir que él rigiera su vida. ¿Pero por qué? Porque estaba sometida su voluntad a él. Hoy que no, es que el grupo de comunión familiar son mis discípulos, es que mis discípulos que tengo, ya está peleando por sus discípulos. ¿Y qué dijo Jesús? No, los que me diste y de los que me vas a dar, que somos todos nosotros, ¿va? Somos de él. O sea, nada consideró que propio. ¿Y qué es eso? ¿Por qué hizo eso? Porque se había vaciado. Él se había determinado que nada de ahí arriba, en el sentido de divinidad, atributos divinos, pero tampoco nada de aquí abajo. Sí iba a aprender sabiduría, sí iba a crecer en sabiduría, pero ¿en base a qué? ¿A qué sabiduría? A la sabiduría de Dios. Y eso le hacía ser un hombre que y perfecto, por eso se podía relacionar con todo mundo. ¿Por qué? No permitía que nadie lo influenciara y que nada lo contagiara. ¿Por qué? Porque él, ¿qué cosa? Había renunciado a él mismo para permitir que el Padre estuviera con él. Pero ahora Pablo, ¿qué nos dice? Ya no vivo yo. ¿Qué es eso? No, a veces cuando el Señor nos dice algo y decimos, bueno, pero ¿y quién soy yo entonces? ¿Y dónde estoy yo? Y todo lo que aprendí, pues. Miren, hermanos, en todos mis procesos de teología, yo estudié 14 años teología, aparte del instituto bíblico, aparte de toda la escuela que primaria y universidad y todo eso. Y toda esa cosa, ¿qué pasó? Por la revelación y por el conocimiento de Jesucristo. Yo podría decir, pero sí, yo sé, y aquí, allá, pero lo que dijo, ¿qué cosa? Platón, y lo que dijo Aristóteles, y lo que dijo que Calvino, y lo que dijo Wesley, y estaría mencionando todos los que dijeron ellos. Sí, todo eso lo aprendí. Pero todo eso lo he dejado, ¿qué cosa?
pérdida. ¿Por qué? Porque he visto al Cristo vivo y glorioso y sé que es realidad, porque no solo tengo fe que es realidad, sino porque lo he visto, lo he sentido y se ha manifestado. Ahora, eso mismo dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, ahora sí, Filipenses 3, porque algunos dicen, pero ¿y mi profesión? Es que va a ser esa profesión sirviendo a Jesucristo. Amén. ¿Qué dice el versículo 4? Aunque yo tengo también de qué, gloriarme o confiar en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. Él no, porque sabía 2 más 2 que eran 4, por eso era que ya se hacía el inteligente. Mire qué preparación la que tenía. Circuncidado al 8º día. ¿Qué más? Del linaje de Israel y de la tribu de qué. Mire qué cartas de presentación. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y qué más? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mire, si así venía él? Mire qué perfil tenía, pues. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero cuántas cosas eran para mí que las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como ¿qué? ¿Qué es eso? Se vació de él mismo. Por eso dijo, ya no vivo yo. Es que él no dejó 50 pesos de deuda y que por eso fue que renunció a eso. Mire todo lo que él dejó, su preparación, su linaje, su descendencia, su origen. Estuvo dispuesto a renunciar a todo, pero ¿por qué dice ahí? No solo por el amor de Cristo, sino hay una parte que dice ahí por el eminente conocimiento de Cristo. ¿Dónde está? Si alguien me ayuda. El 8. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... Y aún dice que lo que era ganancia para él, no solo lo que era pérdida. No solo la pérdida, pues echémoslo a la basura, pues esto ya no sirve. Pero aún lo que era ganancia, ese es nuevo nacimiento. ¿Por qué hizo esto? No porque el Señor le hizo la llave del chino y vas a hacer así. No, porque nació de nuevo. Decisión propia, pero ahora tenía su decisión ¿en qué? Basada en Cristo Jesús. Ese es nuevo nacimiento. Miren hasta dónde nos viene otra vez a hablar el Señor del nuevo nacimiento. Cuando todavía hay influencia mía y hay participación mía y decisiones mías, ¿qué estoy? He nacido de nuevo, pero estoy actuando voluntariamente para pecar. Eso es ser conformado a este siglo. Pero ¿qué es nuevo nacimiento y su expresión? Cuando yo no solo nazco de nuevo porque la vieja naturaleza muerta, y ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Ahora su genética y su naturaleza fue puesta en mí. Pero a partir de ahí, ¿qué significa nacido de nuevo? En su expresión. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, hay 2 cosas básicas ahí. Una cosa es nacido de nuevo y otra es, leamos ahí qué dice. Una cosa es nacido de nuevo, vivir como nueva criatura.
está hablando de presente. Por causa de que soy nacido de nuevo, es que debo vivir como nueva criatura. ¿Y qué es vivir como nueva criatura? Donde toda mi voluntad está rendida a Cristo. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja ha sido muerta, y creo que ha sido muerta. Y la Escritura dice que Cristo la mató. No es un símbolo, no es una figura, es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que de aquí para allá parte? ¿Es qué cosa? Una vida como nueva criatura. ¿Pero por qué vamos a vivir como nueva criatura? Porque nuestra decisión está ¿qué? Puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Y todas las cosas las he refutado ¿qué? Recuerdo que uno de los pastores llegó un día y me dice: apóstol Abraham, quiero hablar con usted. Pero lo vi así un poco enojado, lo sentí así un poco enojado. Yo dije: venite pues, te espero mañana. Llego mañana, me dijo, pero así va. Sí, te espero mañana. Mire, apóstol Abraham, eso de la revelación a mí no me parece, porque entonces ¿qué soy yo? Entonces ¿qué estudié? Entonces ¿cuántos años de preparación? Y lo dejé que hablara como media hora. A mí me gusta oír a la gente. Y dejé aquí, entonces ¿qué soy yo? Si, ¿qué voy a revelar? Mire, si ahí tengo mi Biblia, tengo 5 versiones, tengo no sé cuántos comentarios, tengo aquí, tengo allá y... Después me dice, pero no me dice nada, es que te estoy escuchando. Y entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, yo no estoy de acuerdo con los manuales, ni con esto, ni con el otro. Y me dijo, le saco 2 Timoteo 2:2, lo que has aprendido de mí, esto enseña. Solo eso le leí. Ya sé, me dijo, ya estuvo. Viajé tanto y todo lo que tardé, y ahora ya entendí. Ahora voy a tirar todo eso como basura y solo escuchar la revelación de Jesucristo. Tanto que lo testifica y dice: 1 minuto me habló el apóstol. Y cuando yo le hablé más de media hora, dice, exponiendo mis asuntos, ¿qué venía él? Lleno de ideas. La esposa en la casa pone sus ideas, ya que allá, pero aquí sí me enseñó. Pero la cultura dice que no me debo dejar y que no me debo parar, que nada aquí, que esto y el otro. Y el hombre también empieza, y son sus propias ideas de una cultura que viene del mundo. Del mismo, venía el lleno del mismo, pero gloria a Dios, en menos de 1 minuto solo leí, ni siquiera se lo expliqué, solo le leí esa parte. Lo que has oído de mí, esto enseña. Ya entendí, mi hijo. ¿Qué hizo él? Se vació. Muchos de nosotros hoy venimos llenos de nosotros mismos todavía. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Oímos el domingo pasado de no tener excusas. Y sí, dejamos las excusas, pero las dejamos archivadas. Y cuando uno archiva las cosas, las vuelve a sacar, ¿va? No, hoy el Señor lo que quiere es que nos vaciemos de nosotros, porque sabe que al quien le conviene más hacer la voluntad de Dios es a usted y a mí. Porque la voluntad de Cristo es lo más perfecto y lo más glorioso. Aleluya, aleluya, gracias. Porque hay una parte, no me acuerdo si es ahí mismo en Gálatas, donde dice: porque las obras de la ley se mueren o perecen, mas la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Esa parte donde leímos que que ellos se basaban en la ley. ¿Por qué? Porque todo lo que es mío perece, es temporal, es limitado, mas lo de Cristo en mí. ¿Sabe por qué Cristo podía hacer milagros? Es que como me gusta el Señor a mí, qué glorioso. Voy a formar una mi entidad.
Jesus, ¿qué? Ministry. Y todos empezamos así ya lo nuestro, queremos reflejar lo nuestro. ¿Qué dijo Jesús? El que hace las obras, ¿qué dice? Las obras que yo hago. Por eso ese yo siempre está en Cristo. Por eso nos dice que Cristo no era robot. Las obras que yo hago, ¿qué dice? El Padre que está en mí, Él las hace. ¿Qué nos dice eso? Sí, pero no solo que no estaba solo, sino que no era de Él. Y nosotros siempre queremos mostrar que es nuestro. Esa persona sanó. Uy, porque oré, hermano. Rápido, es que oré. Se oró hace poco por una hermana y rápido un hermano me dice, es que yo la reclamé para el Señor. Yo dije, ahí está la carne, ¿va? Eso me reveló su carne, pues me reveló su mundo, que no estaba vacío de Él. Cuando Cristo, que va, lo diferente que dijo que las obras que yo hago, Él las hace en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuánto estamos dispuestos a vaciarnos? Y no es una invitación, sino es un reto y desafío del Señor para ustedes. Yo no vine a invitar gente, ¿va? No es campaña evangelística, ¿va? Pero sí a desafiarlos a que se vacíen de ustedes mismos, porque esa es la expresión de un nacido de nuevo, pero viviendo no solo como nacido de nuevo, sino ahora, como decía ahí, como nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora ¿qué dice? Todas son hechas nuevas. Pero habla ahí en ese versículo habla de ¿qué? De nueva criatura. La nueva criatura es la expresión del hombre nuevo. Aleluya. ¿Cuántas decisiones hace usted? ¿Y qué soy yo? Ja. Pero si yo también yo valgo, si para eso estudié mi profesión. Sí. Todavía ahí, ¿qué cosa? Es nacido de nuevo. Pero todavía estamos viviendo bajo nuestras decisiones. El problema es que descalificamos a una persona cuando la vemos así en conflicto. No, ese no es nacido de nuevo. Estamos anulando la obra de Cristo. Y lo que Cristo hace sí es realidad. Pablo no anuló la obra de Cristo y dijo, no, esos de Corinto, esos, nada que ver, esos no son nacidos de nuevo. Bien, él creyó la realidad en Cristo, que todo es realidad. Que ya no es fantasía, que sí es cierto, pero que estaban viviendo bajo su voluntad, bajo sus decisiones. ¿Cuánto hemos manifestado nuestras decisiones? Por eso es que se peca voluntariamente. No quiere decir que has dejado de ser nacido de nuevo y que tienes que volver a nacer. Por eso es que a la iglesia de Éfeso y las 7 iglesias le llama arrepiéntanse. No los llamó a nacer de nuevo. Reconoció que eran nacidos de nuevo, pero que estaban haciendo su propia voluntad, porque no estaban viviendo como nuevas criaturas. ¿Cuántas decisiones en el hogar se toman por puro criterio personal, por la cultura? ¿Por qué más? Porque así me enseñaron en la casa, o lo que está de moda, la influencia de la sociedad. Los negocios hoy son establecidos con puras decisiones nuestras. Es que yo lo quiero así, hágalo así, y va a tener la retribución de su
de lo que usted decidió. Porque dice que los de Roma tuvieron su propia retribución. Sin embargo, la bendición de Dios es la que enriquece. Cuando lo hace bajo el diseño de Dios, la gloria de Dios se manifiesta, se expresa, se derriban fortalezas que no puede derribarlas humanamente. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? En pocas palabras, ¿qué es? Vaciarse, vaciar el ego para que Cristo sea el Señor de mi vida. Ser llenos de Él. Aleluya. Vivir sometido a su voluntad, ese es vivir como nueva criatura. Vivir bajo su gobierno. Si nacer de nuevo es entrar al reino de Dios. Aleluya. Por eso es que yo no les estoy hablando hoy de nacer de nuevo. Porque entiendo que ya nacieron y le creo a Dios y creo al Espíritu Santo. Pero sí que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Pongámonos en pie. Que ya no solo sea un canto, ya no vivo yo, mas vive Cristo, sino sea una realidad. Es que tengo mucho que perder. Mire todo lo que perdió Pablo, pero ganó. Perdió un 3% de todo lo que iba a ganar un 100% en Cristo. Aleluya. Alabado sea su nombre por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Nuestro orgullo no nos deja fluir. Nuestra altivez no nos deja fluir. Pero qué lindo cuando nos vaciamos. Lo que hacemos, lo hacemos porque Él está en nosotros. Aleluya. Renuncie, vacíese, es una determinación. Los de Roma, ellos decidieron, ellos cambiaron, ellos acordaron, ellos hicieron. No se habían vaciado, porque todavía vivían bajo el pasado. A veces pensamos que porque estamos de acuerdo con la esposa o el esposo, que es de Dios. Ananías y Zafira estaban de acuerdo, pero le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Adán y Eva se pusieron de acuerdo, pero fueron desechados del paraíso. Tenemos algo glorioso que se llama voluntad de Dios, y Dios respeta esa voluntad. Eso es lo glorioso de Dios. Todo imperio y todo gobierno humano te somete a la fuerza, mientras que Cristo te deja que te sometas voluntariamente. Aleluya. Eso es lo glorioso de este reino. No es un reino bajo presión o manipulación, sino es un reino porque yo entiendo que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Por eso ahora decide tú. No es tu esposa, no es tu esposo. No que dicen, voy a ir a consultar con mi familia. No, no es eso. Es tu decisión. Voy a ir a ver qué piensa mi papá. Es tu decisión. Es tuya. Disfruta de esa gloria y de ese bien que el Señor te dejó, que se llama voluntad.
Aprovéchala. Es algo glorioso de lo que Dios nos dejó, pero Él mismo respeta esa voluntad. ¿Por qué Dios no forzó a los de Roma a que hicieran su voluntad? Porque Él respeta su voluntad, la voluntad que Él mismo dio. Oh, glorioso ese Dios que usted y yo tenemos. Pero necesitamos vaciarnos. Y que sea realidad, ya no vivo yo, mas vive, aleluya, Cristo en mí. Allí personalmente, esos pecados voluntariamente tienen que quitarse. Por eso es que Él pudo hacer la voluntad del Padre sin problemas. No hubo nada que interfiriera, no hubo nada que le estorbara, aunque habían estorbos. Pero era porque su voluntad estaba sometida a la voluntad del Padre. Pablo aún sus logros los puso y los sometió a la voluntad del Padre. Lo que era ganancia, glorioso el Señor. Mientras está esta alabanza, esta adoración, ríndete allá a Dios, despójate de ti mismo y que puedas salir diciendo aquí: yo ya no vivo, mas es Cristo. El que hace las cosas no soy yo, es Cristo en mí, pero no como una fantasía, como una realidad, porque lo del Señor no es fantasía. El nuevo nacimiento no es fantasía. No archives las cosas, despójate de ellas.
a través de Pablo a la iglesia: despojaos del viejo hombre. No les está diciendo que el hombre viejo estaba vivo. No les dice maten al hombre viejo, sino despojaos. ¿Qué es despojarse? Quitar todo aquello que estaban viviendo según su voluntad. No les dijo vuelvan a matar al hombre, ya estaba muerto. Despójense. Y despojarse no es matar. Despojarse, ¿qué es? Es quitarse. Ya no es parte de mí. Eso es lo que el Señor le dice a la sede central y a toda la misión. ¿Qué estamos diciendo con eso? El nuevo nacimiento en tu vida es una realidad. Eres un nacido de nuevo, claro, siempre y cuando hayas creído en Jesucristo como el Señor de señores. Es realidad, es una verdad. Pero ahora despójate de ese yo, donde tus decisiones están dirigiendo tu vida. Un minuto para que tú lo hagas. No necesitas 3 días ni 8 días. Antes de casarte, para tomar una decisión, dijiste un sí. Duró 2 segundos. Y ahora en el Señor es una decisión. Despojarte de ti. Vaciarte de tus decisiones, de lo que soy yo, y que la belleza de Cristo sea reflejada y expresada en nosotros. Nadie más lo puede hacer que tú mismo. Y gózate porque Él respeta tu voluntad. Eso es lo glorioso de nuestro Padre. Eso es lo glorioso de este evangelio del reino. Él respeta tu decisión. Él respeta si tú te despojas hoy o no te despojas. Pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo. No quiere decir que esté de acuerdo con lo que hagas al no despojarte. Él está de acuerdo en lo que tú decidas, sí o no hoy. Es importante la decisión hoy porque es tu vida, tu futuro, tu vida eterna, tu expresión de Cristo en tu profesión, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en los milagros, en la maravilla, en la congregación. Padre, hoy te damos gloria porque lo tuyo es lo verdadero, y gracias porque ya la fantasía, los símbolos, las sombras ha terminado al venir Cristo. Y por eso es que hoy creemos que hemos nacido de nuevo para la gloria de tu nombre. Pero ahora, Señor, nos enseñas de que podemos pecar voluntariamente cuando no hemos dejado y no nos hemos anonadado a sí mismos, no nos hemos despojado a nosotros mismos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, gracias. Una, porque entendemos la realidad del nuevo nacimiento. Y la otra, porque entendemos
que tú eres fiel y verdadero y no fallas, y que hiciste un pacto por tu santidad de no cambiar algo que tú hayas decidido, como es el darle voluntad al ser humano. Y por eso te alabamos, porque todos los imperios del mundo manipulan, cautivan, esclavizan, mas ahora en Cristo es libertad, gozo, paz, poder de Dios, porque entendemos que voluntariamente nos estamos sometiendo a ti. Por eso te alabamos hoy en el nombre de Jesús y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que vamos a ir a las naciones y a derribar esas fortalezas, porque primero ya se derribaron aquí. Dios les bendiga. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a recoger nuestra ofrenda, los diezmos, lo que han traído para el Señor. Traigámoslo para que también su nombre sea exaltado a través de esto. Aleluya. Gracias a Dios. Ya estamos cada vez más cerca de nuestro congreso en noviembre, así que todos a prepararnos, por supuesto a nivel personal, espiritual, para lo que vamos a recibir ahí, pero también pues financieramente, para que podamos participar y disfrutar en este tiempo de bendición. Vamos a orar para el servicio y luego tengo un par de anuncios ahí, así que demos gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo, por tu manifestación, y gracias, Señor, por tu palabra, porque sigues obrando en nuestras vidas, llevándonos al cumplimiento de ese plan maravilloso que tú trazaste para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad de estar juntos como cuerpo, como iglesia, alabando y glorificando tu nombre, pero también estar juntos con nuestros hermanos que han estado en comunión con nosotros a través del internet. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Solo espero ahí que